Muy buenas noches. El gobierno presentó nuevamente hoy un proyecto de reforma a la salud que el mismo Ejecutivo espera sea definitivo. El doctor Félix León Martínez, director de la Administradora de Recursos de la Salud, ADRES, fue uno de los expertos que participó en la nueva versión del proyecto y él es nuestro invitado de esta noche. El anterior proyecto lo aprobó la Cámara, pero ni lo consideró el Senado. Ahora, doctor Martínez, buenas noches. ¿Qué tipo de cambios le introdujo ahora el gobierno al proyecto para tratar de encontrar el apoyo del Senado? Bueno, yo creo que hay varios aspectos a considerar. El primero es que es un proyecto más resumido, más sintético, tenía 130 y tantos artículos la versión del año anterior, este tiene 48. Muchas cosas que no necesitaban ir en el proyecto de ley se han limpiado de este proyecto de ley. El segundo es que hubo una serie de trabajos, de discusiones, de búsqueda de consensos con distintos actores del sistema. Yo personalmente trabajé muchas sesiones con las EPS para discutir su transformación en gestoras y sus nuevas funciones para llegar a consensos sobre esa nueva forma de operación que se proyecta. Pero los elementos centrales del proyecto no pueden cambiar. Reforzar la atención primaria, fortalecer la atención primaria, llegar a todas las zonas del país con servicios, hacer mucha más prevención en salud que no se está haciendo. Muchas personas son diagnosticadas en estadios ya complicados de la enfermedad. Fortalecer los hospitales públicos, especialmente, que son los únicos que trabajan donde no hay mercado, donde no hay competencia. Mejorar la situación de los trabajadores de la salud. Son elementos que estaban y que tienen que seguir estando en cualquier proyecto de ley en salud. Ahora mire, doctor Martínez, hay un proverbio conocidísimo en el país que dice, sí, y ahora que estamos tan buenos, ¿a dónde nos vamos? Si a la gente estaba tan satisfecha con el servicio de las EPS, ¿por qué las acabaron? Bueno, yo creo que hay situaciones diversas. Comentaba hace un rato que los habitantes de clases medias altas de las grandes ciudades, que además tienen su prepagada, sus complementarios, están relativamente satisfechos con los servicios de salud. Pero yo también decía que ahora que está tan de moda el turismo ecológico, y si van a Bahía Solano a ver ballenas, que tengan cuidado de no tener un accidente o una enfermedad, porque los servicios de salud en el Chocó son absolutamente inaceptables. En alguna medida, todos tienen que comprender que los servicios de salud tienen que ser buenos en todo el país y que un colombiano, así esté cómodo hoy en el norte de la ciudad, tiene que estar seguro también cuando viaje por el resto del país. Es decir, doctor Martínez, lo que está mal, es la salud básica, la salud primaria. Está muy mal, y está mal en las ciudades, porque no es oportuna, porque la gente acaba congestionando los servicios de urgencias porque no le dan consulta oportuna en los centros de atención básica, que serán los centros de atención primaria en adelante. Pero está mucho peor en las zonas inaccesibles. Por ejemplo, en el Chocó, volviendo al mismo departamento. La gente no tiene con qué pagar una lancha para ir a una consulta, entonces nunca va a una consulta. Eso significa que el sistema de salud tiene que formar los equipos médicos, de enfermería, de odontología, de apoyo, para ir por las comunidades fluviales garantizándoles la vacunación, la atención, el cuidado, porque si esperamos que ellos tengan los 100.000 pesos para pagar la lancha y ir al hospital a una consulta, seguramente se van a morir de muchas cosas antes de que tengan un servicio de salud. Es decir, doctor Martínez, en los antiguos territorios del país, comisarías, en donde hay tanta pobreza, la salud no existe.
Y en los barrios del sur de la ciudad de Bogotá o en los barrios del norte de la ciudad de Medellín o en los barrios del norte de la ciudad de Cali puede pasar lo mismo. En los barrios periféricos no hay los servicios que hay en los barrios de las poblaciones acomodadas, porque en alguna forma el mercado tiende a ofrecer más servicios y poner más instituciones donde hay más recursos. El mercado deforma en ese sentido el sistema de salud y por eso se requiere la acción del Estado complementaria a la acción del mercado. No se trata de cambiar, estatizar el sistema de salud, pero tampoco se puede dejar el sector de salud solo en manos del mercado. El Estado tiene una función regulatoria muy importante y tiene que combinar las instituciones privadas con las instituciones públicas para llegar a todos los ciudadanos. Es decir, doctor Martínez, la conclusión es que el derecho a la salud es prácticamente un derecho de la clase alta, de los estratos altos. Pues en la medida que ha sido permeado mucho por el concepto de negocio, se ha concentrado los beneficios en los sectores de mayores capacidades de ingreso y ha descuidado, es decir, no hay ningún interés del mercado en llegar a 1000 municipios del país que solo tienen un hospitalito público, para decirlo en forma sencilla. Ahí tiene que operar mucho más eficientemente el Estado. Dicho de otra manera, en Colombia es buena la atención a salud del sector privado y terrible en el sector público. Bueno, ha abandonado bastante el sector público. Miles de centros y puestos de salud se cerraron en los últimos 20 a 30 años, haciendo más inaccesibles los servicios a la población rural y dispersa del país. Entonces, pues eso hay que corregirlo, evidentemente. Pero también hay que decir que las clínicas privadas, el desarrollo de las clínicas privadas y de la tecnología médica en las grandes ciudades es muy bueno y que el sistema tiene que seguir contando con esa oferta privada, con esas clínicas privadas, porque es lo que tiene. El 80% de las clínicas de mediana y alta complejidad casi son privadas y va a seguir trabajando con ellas el sistema. No hay cambio en ese sentido. Pero entonces, digamos que en Colombia la salud es un privilegio. Digamos que hay una estratificación odiosa en el acceso a los servicios de salud. Es un privilegio y es un negocio. Es un negocio y a ver, cuando decimos es un negocio, es que se privilegia el negocio sobre el derecho. No está mal que el sector privado haga empresa y trabaje en el sector salud, pero desde un sistema que esté privilegiando las necesidades de los ciudadanos. Es decir, si todo el mundo va a hacer los hospitales donde está, o las clínicas donde está la población de mayor poder adquisitivo y abandonar a las otras poblaciones, el Estado tiene que tomar una acción ahí. ¿Y qué propone ahora el gobierno? Pues son una serie de cambios dirigidos, los primeros, a reforzar la atención primaria y la prevención en el país. Los segundos, a modificar el actual trabajo de las EPS, convertirlas en gestoras para que administren los servicios de salud, pero no dispongan libremente de los recursos de todos los colombianos, sino que administren los servicios y crea un pagador único que es el ADRES. Propone reforzar los hospitales públicos en la provincia, propone mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud. En fin, como señalaba antes, son cosas que el país tiene que hacer tarde o temprano. Yo recuerdo, doctor Martínez, que las EPS recaudaban más de 90 billones de pesos. ¿Ese dinero qué lo van a hacer? A ver, ese dinero es para pagar los servicios de salud de todos los colombianos. La diferencia es que hasta hace poco se le estaba entregando todo ese dinero a las EPS y las EPS más o menos libremente disponían de cómo gastarlo en los servicios de salud. Y comenzaron ya una serie de restricciones a las EPS que no tienen buen manejo financiero y que no tienen buen estado económico. El Estado ya ordenó que ellas se vean obligadas a girar el 80% de su dinero directamente a las clínicas y hospitales a través del ADRES, pero son las EPS las que nos dicen al ADRES cuánto girarle a cada hospital de la plata que les corresponde por sus afiliados. Todavía las EPS son las que deciden cómo girar.
digamos que en el nuevo sistema la red va a ser más amplia, va a ser coordinada, no va a ser tan, digamos, restringida de cada EPS, su propia red, van a tener que administrar muchas más servicios en una red más amplia de clínicas y hospitales, y todos los hospitales y clínicas pueden prestar servicios, pueden facturar, el ciudadano puede elegir, y las gestoras reciben las cuentas después, las auditan y el ADRES las paga. En lenguaje sencillo, doctor Martínez, ¿en qué se beneficia el ciudadano normal hoy con la reforma presentada? Yo diría que primero una gran mejoría de los ciudadanos que no están en las grandes ciudades en garantía del derecho a la salud. Yo diría en segundo lugar una mayor posibilidad de elegir y ser atendido oportunamente para el 90% de las causas sencillas sin tener que acabar metido en un servicio de urgencias porque no lo atienden a tiempo. Mucha más transparencia en el manejo del dinero. Hoy en día ADRES, de los 7 billones de pesos que gira mensualmente, que corresponden a las EPS, 4,5 billones ya los gira a las clínicas y hospitales, y cada giro es público. Y cada giro se puede consultar cuánto le pagó cada EPS a cada IPS. Y una IPS puede verificar si a la competencia le pagaron más. Perdón, pero las EPS ya no pagan, ¿paga usted? No. Hay unas EPS que no están todavía obligadas al giro directo, hay otras que están obligadas al 80% y ellas dan las órdenes de giro. Lo que quiero decir es que todos los giros son públicos. Todas las cifras de los 4,5 billones de los 7 que el ADRES gira son públicos y transparentes. ¿Qué día le giró a quién le ordenó y cómo salió con la precisión? Una clínica puede consultar si a la competencia le pagaron ya, si a ella no le pagaron, si le pagaron más. El proveedor puede saber cuándo le pagaron a la clínica, al hospital para cobrarle. Hasta el sindicato puede saber cuándo le llegó la plata al director del hospital para exigirle. Todos los dineros se mueven pública y transparentemente. Usted, como ADRES, le gira directamente a los hospitales. 2/3 de los dineros del sector ya se lo estamos girando directamente a los hospitales. ¿Y está al día? Al día completamente. ¿Y en cuánto estaba el déficit? La deuda que tenía el Estado con las IPS. A ver, el Estado le pagaba a las EPS. No, pero yo digo, como las EPS terminan, ¿cuánto vale la salud en Colombia, la que gira ADRES al hospital? Es decir, estamos girando 90 billones de pesos. 90 billones de pesos. El ADRES tiene unos pagos por hacer muy pequeños que dependen de recursos de Hacienda que no son de UPC, porque eso gira adelantado. 85 de los 90 millones se giran adelantados con una precisión cronométrica. El 8 de cada mes sale el dinero del régimen subsidiado, 3 billones y pico de pesos, y una vez por semana, en 4 semanas, la compensación del contributivo. Esto es sagrado y sale con una precisión. Y los otros billones de pesos, 4 o 5, que sí dependen de una aprobación presupuestal de Hacienda, de una adición del CONFIS para, por ejemplo, presupuestos máximos, que nos gire los recursos a Hacienda. Ahí, digamos, en este momento hay 800.000 millones que Hacienda no nos ha girado para pagar el ajuste de presupuestos máximos. Hay unos pequeños saldos que el Estado le debe a las EPS, y hay una gran deuda de las EPS con las IPS, que algunos dicen que son de 16 billones, otros de 18, otros de 20. ¿Esa deuda no hay quien la pague? Esa deuda tiene problemas. Una es de las EPS liquidadas, que se fueron y dejaron la deuda, cerca de 7 billones de pesos. Otra es deuda... Ese dinero ya no lo paga nadie. La reforma le asegura a los hospitales públicos que el Estado tiene que responder alguna compensación por esas pérdidas que tuvieron por las EPS que no les pagaron las cuentas. Pero las EPS liquidadas se quedaron con ese dinero. O los dueños, no necesariamente las EPS, porque las EPS realmente quebraron. De las EPS o los administradores. No, eso. Ese dinero perdido. Ese dinero se perdió. Y entonces, miren, ¿por qué la situación de los hospitales, doctor Martínez, públicos, es tan terrible en Colombia?
Bueno, hay distintas situaciones. Por ejemplo, de los hospitales de las regiones, el problema fundamental es que los hospitales más periféricos no pueden vivir vendiendo servicios porque tienen pocas poblaciones. Entonces, no es lo mismo un hospital en una ciudad que tiene un volumen de población con la que puede servir y facturar muchos servicios a un hospital de Vaupés que tiene pocos habitantes y que le toca tener un cirujano, así haya solo 2 cirugías a la semana, porque si no y un ginecólogo hacía ya solo 4 partos a la semana. Pero la atención, con todo respeto, doctor Martínez, la atención en Bogotá, en todos los hospitales públicos, es muy mala, muy deficiente. ¿En los públicos? Sí, claro. Bueno, yo no puedo explicar el caso de Bogotá específicamente. Yo conocí hospitales de Bogotá funcionando muy bien, como el Simón Bolívar, como el de Kennedy en mis tiempos. Y hay otros funcionando muy mal. No lo sé, no quiero hablar de los servicios de salud de Bogotá porque no tengo reciente información al respecto. Hay hospitales que funcionan bien públicos y que funcionan mal. Y hay clínicas privadas que funcionan bien y también hay clínicas privadas que funcionan mal. ¿De qué manera, doctor Martínez, con el proyecto aprobado, presentado hoy, se va a mejorar la atención a la salud a los colombianos? Pues una de las cosas que hay que garantizar primero es que a los hospitales y a las clínicas se les pague a tiempo. Si no se les paga a tiempo, se les va a pagar a 60, 90, 120, 180 días, pues se van a quedar sin suministros, sin servicios y van a atender mal a los pacientes. ¿Les pague quién? El sistema les va a pagar directamente a los hospitales y clínicas del país. ¿Cuál sistema? El sistema de salud propuesto en la reforma. ¿Que lo maneja usted? No, pago yo. ¿Que lo paga usted? El pagador. ¿Y entonces? Lo manejan también las gestoras, lo manejan las secretarías de salud, lo manejan los hospitales y las clínicas, pero tiene un pagador único. Pero está bajo su dirección el oportuno pago y diligente pago a los hospitales. Sí, señor. ¿Y están recibiendo una adecuada atención económica de parte suya? Pues en este momento yo giro lo que ordenan las EPS, o sea, todavía no tengo discrecionalidad en el pago a los prestadores, solamente lo que ordenan las EPS. Pero las EPS no existen. No, ahora sí existen y están funcionando. ¿Y entonces? Pues el problema de cuánto le pagan las EPS a las clínicas, yo no tengo competencia en ese. Es un pago directo. Ellos son los que tienen el dinero de la salud y ellos son los que ordenan los pagos. Y la gestión suya concretamente en el proyecto presentado hoy, ¿en qué consistirá? Consistirá